Entonces, el siguiente equipo que vamos a resolver es el de sobrecalentador. Entonces, nos vamos a la pestaña que dice sobrecalentador. Entonces, como podemos observar, ¿no? En la sección número 1 tenemos otra vez las constantes para el segundo coeficiente virial. En la sección 2, las constantes de la ecuación de Antoine. En la 3, las constantes para el CP. En la 4 dice propiedades del agua saturada. Entonces vean que aquí ya toda la programación está hecha. Entonces solo hace falta que se metan datos o estimados iniciales de temperatura y listo, ¿no? Ya no hay que volver a programar nada. Y donde dice propiedades del vapor de agua sobrecalentado es lo mismo, ¿no? Nada más hay que meter datos o estimados iniciales de temperatura y presión y ya todo está programado. No hay que programar nada más. Y por último tenemos la sección que dice de sobrecalentador, ¿no? Que aquí es donde vamos a hacer el balance para este equipo. Entonces, este equipo se utiliza para la producción de vapor saturado, ¿no? Entonces tenemos una corriente de vapor sobrecalentado que normalmente tiene origen en las turbinas. Entonces, este vapor sobrecalentado que viene de las turbinas se pone en contacto con una corriente de líquido saturado, que en este caso va a ser la corriente número 2. Y esto lo que va a provocar es que la temperatura de la corriente número 1, que es vapor sobrecalentado, disminuya, ¿no? Hasta el punto de rocío o la condición de vapor saturado, ¿no? Entonces, el líquido saturado tiene como función bajar la temperatura del vapor sobrecalentado y dar lugar a la formación de vapor saturado. Entonces vamos a ver cuáles son las ecuaciones que tenemos que utilizar para resolver este equipo. Entonces, ¿no? Vamos a ver dónde están. Aquí están, ¿no? Entonces aquí tenemos el de sobrecalentador, ¿no? Ya vimos que entra este líquido saturado, vapor sobrecalentado, sale vapor saturado. Entonces, las ecuaciones que vamos a utilizar es la presión de mi sistema va a ser igual a la presión de saturación. ¿No? Tenemos el balance, ¿no? De entalpías, nada más que aquí se está manejando como el flujo de N1, de la corriente 1, de N2, de N3, la nomenclatura es distinta, pero al fin y al cabo, pues el balance de entalpías es el mismo, ¿no? Tengo la corriente de entrada, más las corrientes de entrada, que son la corriente 1, la corriente 2 deben de ser igual a la corriente de salida. Y lo mismo, ¿no? Tenemos el flujo de la corriente 1 más el flujo de la corriente 2 debe ser igual al flujo de la corriente 3, ¿no? Lo que está entrando es igual a lo que está saliendo. Entonces, vamos a la hoja de cálculo. O bueno, primero vamos a ver qué nos dice el problema, ¿no? ¿Qué datos nos dan? Entonces, aquí donde dice problema 11.2, nos indica, ¿no? En la pestaña de sobrecalentador. Entonces, dice, la planta recibe 500 kilomol hora de vapor sobrecalentado a 422 Kelvin y 3 bar. Se requiere vapor saturado para los intercambiadores, ¿no? Entonces vamos a dar un servicio a otro equipo, que en este caso son intercambiadores de calor, con vapor saturado. Dice, ¿cuál debe de ser el consumo de condensado a 3 bar en un de sobrecalentador de tal forma que se pueda tener vapor saturado a 3 bar? Entonces, nos está dando datos, ¿no? De la corriente número 1. Nos está dando el flujo de la corriente 1,
la temperatura y la presión de la corriente 1. Ahora, nos dice que la presión de la corriente 2 va a ser 3 bar también. Y la presión de la corriente 3 también van a ser 3 bar. Y nos están pidiendo el flujo de la corriente número 2. ¿Vale? Entonces, vamos a la hoja de cálculo para meter estos datos. Entonces, nos vamos a donde dice propiedades del agua saturada. Vamos a ver qué corriente es agua saturada. Pues es la corriente número 2, ¿no? La que dice líquido saturado. Entonces, en esa sección vamos a calcular las propiedades para este líquido saturado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está pidiendo, ¿no?, que la presión de esta corriente, número 2, tiene que ser de 3 bar, ¿vale? Entonces, ahora, no me está dando la temperatura de la corriente, solo me está dando la presión. Entonces, yo no conozco la temperatura, por lo cual no puedo calcular la presión de saturación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un estimado inicial, ¿no?, por ejemplo, de 350 Kelvin. Entonces, doy un estimado inicial y ahora lo que vamos a hacer es encontrar la temperatura a la cual esta presión que estoy señalando aquí, la presión de saturación, tiene que ser para que me den 3 bar, ¿no? Entonces, nos vamos al solver para buscar esa temperatura. Entonces, mi función objetivo ahora va a ser esta presión, ¿no?, que yo tengo acá. Esta presión debe de tener un valor de 3 bar. En este caso, la presión está calculada en pascales, entonces yo voy a poner la conversión, ¿no?, de bar a pascales. Entonces, si son 3 bar, tengo por 10 a la 5, ¿no? Entonces voy a poner, ¿no?, 3 por 10 a la 5, ¿no? Ese es el valor que debe de tener esta presión, ¿vale? Lo único que hice fue hacer la conversión. Ahora, ya que hice la conversión, ¿no?, ya sé que esta presión debe de tener este valor, voy a encontrar la temperatura, ¿no?, la temperatura real a la cual yo tengo esta presión de saturación. Entonces damos resolver y ahí está, ¿no? Me dice, mira, la temperatura de esta corriente, ¿no?, para que la presión sea de 3 bar o de 3 por 10 a la 5 pascales, debe de ser de 406.8. Entonces, ahí ya tengo la temperatura para el agua saturada, para la corriente 2, ¿no? Y la presión también la conozco. Ahora, me voy a la siguiente tabla, ¿no? Dice propiedades del vapor de agua sobrecalentado. Entonces, es la corriente número 1. Para el vapor sobrecalentado me daban como datos temperatura y presión, ¿no? Me decían que esta corriente número 1 debe de estar a 422 Kelvin y la presión acá debe de ser de 3 bar o de 3 por 10 a la 5 pascales. Ahí está. Entonces automáticamente ya me da las propiedades. Entonces, ahora vamos a completar la tabla de sobrecalentado. Entonces, la corriente número 1, ¿no?, es el vapor sobrecalentado.
Entonces yo voy a poner acá, ¿no?, como dato 422. La presión en bar, bueno, son 3 bar. El flujo, el problema me decía que era de 500 kilomol por hora. Ahora voy a copiar la entalpía. Entonces me voy a la tabla que dice vapor sobrecalentado. Aquí está, propiedades del agua de vapor sobrecalentado. Y voy a copiar esta entalpía. Entonces le pongo copiar y le voy a poner pegar, pero solo el numerito, solo el dato. Entonces, ahora lo único que voy a hacer pues es pasar a las unidades que me están pidiendo, que son megajoules kilomol. Entonces lo voy a dividir entre 1000 para que las unidades sean consistentes. Ahí está. Y voy a calcular la entalpía extensiva, ¿no?, que es la intensiva por el flujo. Ahí está. Entonces ya tengo los datos para mi corriente 1. Ahora voy para mi corriente número 2, ¿no?, la de líquido saturado, que son 406.8 Kelvin. Ya habíamos calculado acá, ¿no?, en propiedades del agua saturada. Entonces voy a copiar esta temperatura. Entonces esto es de la corriente número 2. Vamos a pegar el valor. Ahí está, ¿no? La presión no debe de ser de 3 bar. Ahora, el flujo yo no lo conozco, de hecho es lo que me están pidiendo. Entonces yo voy a dar un estimado inicial, ¿no? Por ejemplo, voy a dar 10 kilomol por hora, ¿vale?, para un estimado inicial del flujo. Y voy a copiar la entalpía como líquido saturado. Entonces me voy a propiedades de agua saturada y voy a copiar la entalpía como líquido saturado. Entonces solo voy a pegar el valor, nada más, ¿no? Y lo voy a dividir entre 1000, pues para que las unidades sean consistentes. Listo. Y calculo la extensiva, ¿no? Ahí está, ¿no? El flujo por la entalpía intensiva. Ahora, para la corriente número 3, ¿no? Entonces, si este es líquido saturado y este es vapor saturado, entonces la temperatura que yo voy a tener aquí va a ser la misma. Ahí está. La presión son 3 bar. El flujo, ¿no? Ahora, el flujo de 3, yo sé que esto es lo de entrada, 1 más 2 son las corrientes de entrada, y esto debe ser igual a lo de salida, que es 3. Entonces, lo de salida debe de ser la corriente 1 más la corriente 2. La entalpía. Ahora, la entalpía que vamos a copiar es la del vapor saturado. Entonces nos vamos a la tabla donde dice propiedades de agua saturada y voy a copiar este valor, la entalpía del vapor. Entonces solo copio el numerito, nada más. Y eso lo voy a dividir entre 1000, ¿no?, para las unidades. Y ya. Está, entonces puedo conocer la extensiva. Entonces mi balance va a ser igual la corriente 1, que es la corriente de entrada,
más la corriente 2, que también es de entrada, menos la corriente 3, que es la de salida. Entonces ahora me voy al solver. Voy a borrar esto que tengo aquí. Entonces, mi función objetivo va a ser el balance de entalpías. Este debe de tener un valor de 0. ¿Y qué estoy buscando? Estoy buscando el flujo de la corriente número 2. Entonces le damos resolver. Y ahí está. Nos da un flujo de 8.36 kilomol por hora.